Gloria al Señor. Aquí estamos preparados, listos para adorar y bendecir a Cristo el Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Oremos a Dios y dediquemos este tiempo a Él, porque Él es el centro de cada una de estas transmisiones. Amén. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el privilegio que nos das, el poder orar a ti, el poderte adorar, Señor Dios. Gracias por habernos dado a través de la sangre de tu Hijo ese acceso libre ante el lugar santísimo, ante el lugar de tu presencia, Señor, para estar recibiendo, Señor Jesús, de tu presencia todo lo que necesitamos, Señor. Tú nos fortaleces, Señor Dios, y tú nos das la gracia. Gracias, Señor. Solo en ti soy fuerte, mi Señor. Solo en tu presencia, solo a ti, Dios, pertenezco yo, viéndote a ti. Siento tu amor, mi refugio eres tú. Tu presencia, oh Dios, solo en ti soy fuerte, mi Señor. Solo en tu presencia, solo a ti, Dios, pertenezco yo, viéndote a ti, siento tu amor, mi refugio eres tú. Tu presencia, oh Dios. Yo quiero ir donde los ríos no me ahoguen, en la roca estar de pie y esconderme donde el fuego no puede quemarme. Solamente en ti, solo en ti soy fuerte, mi Señor. Solo en tu presencia, solo a ti, Dios, pertenezco yo, viéndote a ti, siento tu amor, mi refugio eres tú. Tu presencia, oh Dios, escóndeme donde la maldad ya no me alcance, en la sangre de Jesús. Yo quiero estar donde el plan del diablo no me toque, solamente en ti, solo en ti soy fuerte, mi Señor. Solo en tu presencia, solo a ti, Dios, pertenezco yo, viéndote a ti, siento tu amor, mi refugio eres tú.
presencia, oh Dios. Eres mi fundamento, confío siempre en ti. Soy hijo y soy tu siervo, y tú eres mi fuerza y canción, mi canción. Solo en ti soy fuerte, mi Señor. Solo en tu presencia, solo a ti, Dios, pertenezco yo, viéndote a ti, siento tu amor. Tú eres mi refugio eres tú. Tu presencia, oh Dios, solo en ti soy fuerte, mi Señor. Solo en tu presencia, solo a ti, oh Dios, pertenezco yo, viéndote a ti, siendo tu amor. Mi refugio eres tú. Tu presencia, oh Dios, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, oh Dios, tu presencia, oh Dios, tu presencia, Señor, es todo, todo, tu presencia, oh Dios. Aleluya, exaltamos al Señor. Amén. Gloria a Muy Dios. buenas tardes a todos los que están allí conectadísimos con este canal. Les bendecimos y que ese Aleluya. sea el deseo de nuestro corazón. Amén. La presencia del Señor. Más que cualquier otra cosa, lo que necesitamos es su presencia. Su presencia es lo más esencial en Aleluya. nuestra vida. Gracias, Señor. Así es de que bienvenidos, vamos a compartir, pastor, vamos a tener un tiempo de compartir la palabra del Señor. Amén, amén. Es un tiempo delicioso de estar nosotros contemplando al Señor, pero también escuchando su voz, porque siempre que Él habla, siempre tenemos algo que aprender, siempre tenemos mucho para recibir, ¿no? Y estamos aquí esta tarde dispuestos para recibir. Y le doy gracias al Señor, cada uno de los que apartan estos minutos para atender un momento a la palabra del Señor. Y yo te felicito por darle ese valor a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo es todo. Es vida. Como dice mi esposa, es el pan, ¿no? El pan fresco, el alimento para nuestro espíritu todos los días. Así es. Bueno, y teniendo esta oportunidad de poder estar nosotros compartiendo 3 veces al día de la palabra y de la presencia del Señor, pues hay que aprovechar. Amén, amén. Y vamos a abrir la palabra allí en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Vamos a meditar acerca de este centurión, ¿no? Que tenía un hermoso, siervo y cómo el Señor
en su misericordia le sanó. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, ¿no? Recordemos que Capernaum en cierto periodo del ministerio de Jesús se convirtió en una base de su ministerio, ¿no? En un centro a través del cual él se movía, ¿sí? Iba a otros lugares, pero volvía a Capernaum. Fue uno de los lugares que él tuvo como centro de su ministerio. Y dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, ¿no? El centurión quería mucho, este siervo, estaba enfermo y a punto de morir, ¿no? Ajá. Haga de cuenta el coronavirus, ¿no? Estaba ya en la casa, ya quién sabe muriendo de qué, ¿En qué condiciones? de qué Sí. enfermedad. Y dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Amén. Entonces van unos enviados, ¿no? Unos mensajeros de parte del centurión a llamar a Jesús con urgencia. Jesús, está enfermo mi siervo. Y es bien interesante que este siervo era un esclavo, ¿no? No era como hoy, digamos, tener una persona No que era nos pagado, ayuda, pues. digamos, en la casa. Es una condición demasiado diferente, tiene su lugar, ¿no? Como persona también en la casa nuestra, ¿cierto? Cuando nos ayudan allí las personas que se contratan para esto, pero un esclavo no. Un esclavo era un objeto, ¿no? Y antes dentro de la sociedad, dentro de las costumbres que se tenían en la sociedad, le decían, por ejemplo, a las personas, cada año debes deshacerte de todos los objetos que no te sirvan, lo que esté partido, lo que ya no sirva, y de los esclavos que ya no te sirvan, así como parte del mobiliario, Del ¿no? mobiliario, Como sí. parte de Del los mueble. objetos que tenían en la casa. Entonces la condición realmente de un siervo era deplorable, ¿no? De un esclavo, no era deplorable. Pero este es bien particular, ¿no? Que estamos hablando de un centurión que es soldado romano. Un centurión equivale más o menos a lo que es o un sargento o un coronel, ¿no? Dentro de los rangos actuales del ejército, ¿no? O sea, era un hombre de mucha importancia, un hombre que para estar ahí, o sea, llegar a esa posición en el ejército romano era era muy difícil porque debían ser personas muy probadas, muy disciplinadas y personas que habían pasado por una serie de pruebas muy exigentes, ¿no? Entonces, para estar allí, un centurión romano, por ejemplo, pues se encargaba de muchos soldados, pero en el momento en que entraban en batalla, él debía tener tanto la capacidad de dirigirlos a ellos para ganar, como también debía tener la capacidad de que si el ejército en algún modo se estaba viendo aventajado, él pudiera entrar también a luchar junto con su ejército, ¿no? O sea, debía ser un hombre demasiado preparado, ¿no? Y nosotros nos ponemos como a pensar, digamos, en un hombre así, una persona de tanta importancia, una persona como de tanta autoridad, y tener una compasión y un amor por su esclavo, ¿no? Eso es bien contrastante, ¿no? Como un hombre como que nos imaginaríamos autoritario, ¿no? Como son los militares a veces que son de temperamento recio y que de pronto no tienen compasión de nada, ni de nadie, ¿no? Y tener compasión de un esclavo que él aún legalmente podía echarlo a la calle, está enfermo, pues mueras en la calle, ¿no? Sí, esa gente poco, ¿no? Sí, Que sí. tenga a sus Ese empleados, corazón, ese ¿no? Esa corazón, sí. generosidad, Realmente ¿cierto? no era común ni es No era común. común, ni es común, Sí, actualmente tampoco, qué tienes razón. tristeza. Dice que él amaba a su siervo y dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Le dijeron a Jesús, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mira, Hermoso, ¿no? tremendo, Era un hombre como muy dadivoso, muy dadivoso, como muy con generoso, un corazón con un corazón muy lindo, muy ¿no? lleno de amor, de compasión. De compasión, Sí, de una buena moral, diría yo, sí, sí. ¿no? Un hombre muy,
muy compasivo. Y nosotros sabemos que lo que llamamos el antisemitismo, que es el odio hacia los judíos, eso no es de ahora, eso siempre lo ha habido, ¿no? Y en el tiempo de Jesús también existía ese rechazo hacia los judíos. Tanto los judíos odiaban a los gentiles, ¿cierto? Y los estimaban inmundos, como también los romanos y los griegos estimaban a los judíos unos bárbaros, ¿no? Ellos estimaban de que ellos eran, todo su rito y todo eso eran cosas de religiones bárbaras, cosas que no se deberían ni considerar, ¿no? Pero este hombre centurión, este hombre había tenido tanto amor hacia Dios, yo creo que tenía algún acercamiento al Señor, Sí, ¿sí? De sí, que sí, sí. había decidido no ver solo el judaísmo solo como lo veían generalmente los romanos, como así despectivamente, como una religión a veces necesaria, ¿no? Porque a veces los césares, sobre todo los políticos romanos, le permitían a los pueblos bárbaros, digamos, o a los pueblos que ellos conquistaban, seguir con sus cultos, ¿no? Y por eso ellos hacían un sincretismo que es como una mezcla entre lo que ellos creían con lo que esos pueblos que ellos conquistaron creían, ¿cierto? Entonces ellos lo que hacían era permitirle a esos pueblos seguir adorando a esos dioses. ¿Por qué? Porque ellos consideraban lo que decía Karl Marx después con el comunismo, de que la religión era como un opio del pueblo, de que la religión como que entre comillas, embrutecía pues a los ciudadanos y era más fácil manipularlos, ¿no? Era más fácil ellos poder llegar a las masas y a través de la religión manipularles, ¿no? Entonces, esa era la visión que ellos tenían de las religiones paganas o religiones diferentes a las que ellos practicaban con su mitología romana, ¿no? Pero mira que este centurión no veía así el judaísmo, él lo veía con respeto, tanto que él ayudó a levantar sinagogas, ¿cierto? Dice ahí, nos edificó una sinagoga, decían ahí estas personas. Y dice, y Jesús fue con ellos, ¿no? Jesús se va con estos emisarios del centurión, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, o sea, otros emisarios amigos de él, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué tremendo, ¿no? Ese respeto del Esa centurión, honra. esa honra de Sí. él hacia Jesús. Ojalá nosotros la tuviéramos, ¿no? Ajá, Señor, no somos dignos de que tú entres a nuestra casa porque, pues no somos dignos sí, realmente. ¿quiénes somos Sí, nosotros? realmente no somos dignos. Pero tener ese corazón tan bonito de reconocer esa honra hacia el Señor, ¿no? Ajá, A veces exacto. invitamos a Jesús a teniendo unas vidas bien desagradables y no Tremendo. tenemos ese temor, esa honra hacia la presencia pues del Señor, ¿cierto? Exacto. Dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, imagínate. O sea, él envió los emisarios sobre todo, no tanto por tener mandaderos, sino por él darle vergüenza presentarse ante el Señor. O sea, ese temor de Dios que él tenía. Pero di la palabra, es lo que dice este hombre, di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Ush, qué tremendo. Y dice la palabra, porque también, o sea, él da una razón, el centurión da una razón, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, ¿no? Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Bien. Y a mi siervo, haz esto y lo hace, ¿no? Dice el centurión. Entonces dice la palabra en el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él. Yo creo que Jesús por poco dice, wow, ¿no? ¿No? Wow, qué hombre, dice. Sí. Y volviéndose dijo a la gente, no le dijo a él, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, Hermoso. tanta fe. Gloria a Dios. Hermoso. Imagínate nosotros llegar a ese extremo de sorprender a Jesús con nuestra fe. Sorprender a Jesús. O sea,
podemos deducir aquí varias cosas. Podemos decir, cuando una persona tiene un verdadero temor de Dios, tiene una fe que sorprende al mismo Dios. Amén, ¿no? amén. Al mismo Dios. Amén. Cuando un hombre respeta al Señor como Él merece ser respetado, como decías tú, como merece ser honrado, el Señor se siente halagado. Así es. El Señor se siente halagado con una persona que tiene una fe de esta naturaleza. Señor, no tiene necesidad ni siquiera de ir, solo di la palabra. Tú tienes tanta autoridad que solo puedes pronunciar de que mi siervo sea sano y va a ser sano. Es como la expresión que tuvo Pedro cuando le dijo, Señor, solo tú tienes palabras de vida Exacto. eterna, ¿no? Sí. Es increíble. Volvemos al tema de Marta y María, la Sí. diferencia de cómo María quiso recibir a Jesús de cualquier manera. Sí, Ay, dentro de mi casa cualquier persona. Ay, estoy ocupada, no te puedo atender. Qué pena, es que tengo otros asuntos, ¿cierto? exacto. Pero María sí le dio esa importancia, ese Así recibimiento, es. esa honra. Y por Wow. eso Jesús se sintió tan movido, ¿no? Sí. Tan movido. Y más le impresionó cuando llegó y ya supo que Lázaro había muerto y vuelve y manda a llamar a María, y María lo primero que hace es postrarse, ¿no? Eso dice mucho pues, su del corazón. corazón de ella, ¿no? De Sí. su honra al Señor. De su honra al Esa Señor. honra que debemos de tener a la presencia, pues, del Señor. Temor reverente, como lo hemos visto, no un temor Amén. del miedo ni de nada, sino un temor reverente a la presencia, Exacto. pues, del Señor. Un temor de respeto, de reverencia, exactamente. Y eso es pues la palabra que queremos dejar en tu corazón. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Siendo un romano, Así es. siendo una persona gentil, siendo una persona aparentemente apartada de Dios, pero demuestra más fe. Y yo te declaro en el nombre de Jesús que tú vas a encontrar así personas que van a tener esa clase de confianza en Dios. Te van a sorprender las personas. A veces a ti y a mí nos da temor de salir y evangelizar, de hablarle a las personas acerca de Jesús, de hablarles acerca de su palabra, de hablarles acerca de que Él hace milagros. Pero no temas, el respaldo de Dios está contigo y te vas a sorprender del hambre que va a haber en la gente y la disposición que van a tener para recibir los milagros de parte del Señor. Y termina aquí diciendo la palabra, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron efectivamente sano al siervo que había estado enfermo. Increíble. O sea, ¿quién lo Así hizo? es. Jesús. Jesús. Pero ¿quién lo hizo también por la fe? Por su fe, el centurión. ¿Sí? Ni siquiera fue a ver a Jesús por respeto, por temor de él, ¿cierto? Por el temor reverente hacia el Señor, por el respeto, la honra que él le merecía, ¿cierto? Ni siquiera fue hasta donde el centurión y solamente le mandó decir, solo por tu palabra, Señor, las cosas pueden ser hechas, el milagro puede ser hecho y fue hecho. Así como creyó, así le fue hecho. Y yo declaro eso sobre tu vida. Así conforme has creído, así te sea hecho. Porque el Señor desde sus cielos envía su palabra y la palabra no volverá a él vacía, sino que ciertamente cumplirá el propósito con el cual fue enviada. Y ha sido enviada una palabra de sanidad a tu vida. Ha sido enviada una palabra de vida a tu vida para que tú la recibas. Así que vamos a orar. Vamos Amén. a orar, pastor. Y Sí. pueden haber personas enfermas en este momento. Así es. Hay algo que se llama en la palabra, Llamo la palabra de sanidad. se llama la fe sustitutiva, ¿no? O la fe sustituta, ¿no? Que en donde tú puedes tener fe por una persona que de pronto no tenga fe. Que de pronto esté en el hospital y no crea que Dios le puede sanar, pero tú sí crees que él puede ser sano. Así es. ¿Sí? O una persona que no es creyente, pero está desesperada por una situación en su casa. Tú puedes tener fe por él para que él reciba respuesta de parte del Señor. Así que nos vamos a poner de acuerdo aquí todos, Así tú es. allí en tu casa y nosotros aquí, y vamos a orar. Vamos a orar por esas situaciones, porque creemos que Dios todavía hace milagros. Vamos a decirle, envía tu palabra, envía tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, Padre, envía tu gracias, palabra, Señor. Señor. Sí, Señor. Envía tu Amén. palabra, Señor. Amén. Te decimos Envía tu así palabra, como el centurión. Oh Solo Padre, tu una palabra palabra tuya no tiene bastará. obstáculo. Bastará. Oh Señor,
para ser sanos. La palabra no tiene obstáculos, sino que es enviada, Señor Jesús, y así mismo como nosotros decimos, así es hecho, porque es tu palabra. No lo hacemos por nuestros méritos, no lo hacemos por algo que nosotros hubiéramos ganado. Eres tú el que ganó la victoria por nosotros, Señor Jesús. Así que en el nombre de Jesús, ahora tomamos autoridad. Ahora sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu maligno, en el nombre de Jesús. Y desde estas ondas de internet, Señor, desde esta señal de transmisión, enviamos la palabra de sanidad. Enviamos la palabra ungida de Dios, de sanidad, sobre toda persona enferma, sobre toda persona que esté en el hospital, sobre toda persona que esté en su casa, enfermo, de cualquiera sean las enfermedades. Así el mismo hombre no hubiera hallado cura para esa enfermedad, tú sí tienes la cura para toda enfermedad, porque tu nombre es sobre todo nombre, y tu nombre, Señor, está sobre toda enfermedad, no importa la enfermedad, cómo se llame, tu nombre está sobre esa enfermedad. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret ordenamos sanidad y libertad sobre cada persona, en el nombre de Jesús, que cree y recibe esto para su vida. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Creemos por más. Creemos por más de parte del Señor. Y Dios está haciendo milagros. Dios está haciendo milagros. Así que recibe esto en esta tarde en el nombre de Jesús. Sí, es bueno, mis amados hermanos. Nos vemos a las 7. Conéctate. Amén. Conéctate con este tiempo que el Señor nos está dando. Es un tiempo de gracia que el Señor nos está dando para que tú seas edificado, para que tú crezcas y para cuando termine todo esto poder hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Te bendecimos. Amén. Y te mandamos un abrazo bien grande y nos vemos a las 7 de la noche. Amén. Amén. Entonces Dios te bendiga y sigue meditando esta palabra en tu corazón conforme Dios te ha hablado. Dios te bendiga.